su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta otra semana que Dios nos regala. Ya hemos venido por varios días con todos ustedes, estudiando todas las mañanas. Muchos han sido beneficiados con estas lecciones, porque sin duda mientras van rumbo al trabajo, van ahí en sus carros escuchándolas. Otros lo hacen en sus casas. De cualquier manera, es un privilegio para nosotros llegar hasta ustedes ahora, otra vez, con este día tan hermoso que nos ha dado el Señor, como es este primer día de la semana, donde vamos a estudiar otra lección muy interesante. Hoy voy a desarrollar la lección todos los días con un solo invitado, y es mi querido hermano y pastor asociado mío, Joselito Rentería. Bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Qué gozo, qué privilegio estar una vez aquí, sirviendo al Señor en este programa del estudio de la lección. Queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que están beneficiados a través de estos hermosos estudios, pues escudriñando la Escritura es como encontraremos el camino hacia la vida eterna. Amén. Vamos a comenzar este estudio, pastor, ¿verdad? Como usted dijo, un estudio muy interesante, muy importante, de mucha importancia para este tiempo, para estos días. Y vamos a hacerlo, pues, de rodillas. Invitamos a aquellos hermanos que estén con nosotros que puedan hacerlo también, pues, cómo no. No es más bonito que pedir al Señor que mande su Espíritu Santo para que sea Él el que tome el control de este estudio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos. Así es, Padre. Señor, estamos muy contentos y agradecidos Amén. porque aún nos da la libertad de poder expresarnos en este estudio y poder tomar parte, Señor, en la predicación de su evangelio, su Amén. palabra. Que este evangelio pueda ser llevado muy lejos, Señor. Así es. Que pueda ayudar a muchas almas a encontrar el camino de la verdad. Ujú. Pedimos, Señor, en este momento, que para mí, tanto como para el pastor, Señor, podamos ser usados por su Espíritu Amén. Santo. Pues es quien lo sabe todo, que lo ha revelado, Señor, a través de su palabra y también, no solamente eso, sino que también nos ayuda a comprender y a entender. Así es, Padre. Suplicamos pues de su ayuda, Señor. Lo humano quede detrás de todo esto. Así es. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos televidentes del canal 51.2 en la ciudad de Houston. Este próximo sábado estaré con ustedes predicando la palabra de Dios. Así que desde ya estoy anunciándoles para que si no escuchan un promo, todos los días, de todas maneras, aquí en la escuela sabática les estaré recordando que me gustaría saludarles. He tenido el privilegio cuando he estado allá en la iglesia en Houston de saludar a hermanos y hermanas televidentes que han llegado, y me gustaría este otro sábado que viene pues saludarles a algunos que todavía no nos han visitado. Recuerden, nuestra iglesia en Houston está en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios y allí espero saludarles este sábado. Bueno, vamos ahora al tema. El tema que tenemos, hermanos, en la lección de escuela sabática, muy interesante. El título para la semana es la necesidad de prestar atención. La pregunta es, ¿a quién? Pues ni más ni menos que al Espíritu Santo. ¿Qué sucede, Joselito, cuando no le prestamos atención al Espíritu Santo? Es triste reconocer y saber que cuando no le ponemos atención al Espíritu Santo, pues lo entristecemos. Y así lo dice la inspiración en la palabra de Dios revelada a través del apóstol Pablo, ese versículo de Efesios 4:30 que encabeza la lección de esta semana. Vamos a darle lectura. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice de esta manera: no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
aquí toma mucha relevancia lo que la palabra inspirada está diciendo aquí. Pues bajo el contexto de esta lectura tenemos la exhortación de que ya si estamos viviendo una nueva vida en Cristo, ya no podemos hablar como hablábamos antes cuando éramos gentiles o éramos parte del mundo. Cuando nuestra boca salen palabras que no están de acuerdo a lo que profesamos, eso trae constricción al Espíritu Santo. También nos exhorta a que mejor seamos benignos, seamos misericordiosos, seamos perdonando los unos a los otros, como el Señor también nos perdonó. Hermanos, es triste que si nosotros contestamos al Espíritu Santo, pues definitivamente no hay más cómo nosotros podríamos encontrar la salvación, pues es Él quien redarguye, quien exhorta, quien nos constriñe de pecado. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí nos dice, no lo contestéis, porque solamente con Él somos sellados para la redención. Esta palabra contristar viene del griego lupeo y significa causar dolor. La tristeza es una emoción que la tienen las personas. Así que esto nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. Se le puede entristecer, se le puede causar dolor, de la manera como ya Joselito lo ha mencionado. Cuando nosotros, hermanos, nos rehusamos a ser guiados por Él, cuando nosotros nos resistimos, hermanos, a que Él nos regenere, cuando nosotros con esas palabras vanas, maledicientes, cuando nosotros con esas conductas, hermanos, que se hacen ver en un viejo hombre, no queremos realmente que Él nos guíe. Así que esta semana nosotros vamos a ver cómo es esto que puede darse, hermanos, en la vida cristiana de contristar al Espíritu Santo. Por eso, la necesidad de prestar atención a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Eso, hermanos, es algo que lo debemos tener muy en cuenta. Y Joselito, si nosotros no queremos contristar al Espíritu Santo, pues entonces debemos nosotros ser sin duda como lo fue la iglesia primitiva, los fundadores de esa iglesia con la cual nosotros nos queremos identificar, cómo ellos actuaron para no contristar al Espíritu Santo. Así es, sin duda alguna, la iglesia primitiva tiene características que la distinguen como una iglesia que está siendo guiada que se deja guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y encontramos un versículo bíblico en el libro de Hechos 2:44 y veamos qué características hacen muy distinguida esta iglesia de los apóstoles en sus comienzos. Hechos 2:44 y 45 dice de esta manera: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este era el espíritu que existía en la iglesia primitiva, un espíritu pues lleno de amor fraternal. Entre ellos no había envidia, no había egoísmo. Sin duda alguna, la iglesia naciente viene a ser un ejemplo para muchas iglesias en este tiempo. Pero hoy podemos ver las iglesias corrompidas por este mal. Aquí encontramos un ejemplo de cómo cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, puede hacer grandes cosas y puede llegar a esta unión, a una unión muy, muy bonita, pues tanto estaban ellos unidos que no tenían más valor que amarse los unos a los otros y se suplían las necesidades de sus hermanos que no tenían. Era una iglesia muy unida, pastor.
Algo que me llama la atención aquí del texto bíblico, Ujú. cuando dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, Exacto. no significa, hermanos, de que vivían pues juntos en una misma casa, lógicamente, pero sí indica, hermanos, de que no había egoísmo, indica de que eran solidarios, indica de que la necesidad de uno era la necesidad, pues prácticamente del otro. Nosotros encontramos aquí, hermanos, a una iglesia que no era que habían traído todo como, no quiero meter un término político, pero como el comunismo enseña, ¿no? Sino que la gente todavía tenía sus propiedades, porque aquí dice que las vendían. Exacto. Y era de los recursos que obtenían que ellos traían para repartir a todos según la necesidad de cada uno. Nosotros encontramos, hermanos, a una iglesia aquí donde los resultados de tener al Espíritu Santo en sus vidas está mostrándose que ya no hay más egoísmo, donde lo que se tiene no se tiene para disfrutarlo solo uno, sino para ver cómo también se comparte con otros. Esto es algo hermoso, hermanos, porque es el resultado, como ya dije, de tener al Espíritu Santo. Imagínense ustedes cómo serían nuestras iglesias hoy si también de esta manera nosotros actuáramos. Pero tristemente ustedes ven que no es así. En la misma iglesia se mira la desigualdad. Y no es que sea malo que uno tenga más y otro tenga menos, porque pues ha sido de acuerdo tal vez a los esfuerzos que han hecho en el trabajo. Pero hermanos, no debería existir en la iglesia ese grado de, como dijéramos, de injusticia, en el sentido de que tengamos miembros en ella donde estén sufriendo extremadamente y a los demás no les importe. Esa es una señal de que el Espíritu Santo no está allí. De manera que nosotros debemos, hermanos, animarnos a pedirle a Dios que nos conceda su Santo Espíritu, de manera que podamos llegar a ese punto donde el egoísmo no esté más en nosotros y podamos así, de lo que el Señor nos da, compartir con otros. Sí. Interesante que entre estos que hacían esta manera de funcionar la iglesia, había uno que se destaca. ¿Quién era, Joselito? Bien, en Hechos 4 lo tenemos. Hechos 4, sí. Hechos 4, 34 y 37. Aquí encontramos a un hombre, pues era diácono, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué bonito espíritu existía en este momento. La cita anterior me llamaba la atención, que dice que perseveraban unánimes en el templo, bajo una misma doctrina, una misma fe, y juntos compartían en sus casas también los alimentos. Alababan a Dios, hermanos. Realmente Dios era alabado por ese espíritu que existía entre ellos. Y aquí encontramos a este personaje que es Bernabé, dispuesto a darlo todo por la causa comenzada en ese tiempo. Dice que él vendió su propiedad, una heredad que él tenía, la vendió, y el precio, y trajo el precio de la cual había vendido y lo puso, dice, a los pies de los apóstoles. Qué bonito, pastor, cuando uno está dispuesto a despojarse del yo. Uh-huh. Y que a veces dice uno que hay que dar
hay que dar lo que nos duela. Pero no es aquí el espíritu que la iglesia primitiva tenía. No. A ellos no les dolía, ellos daban con gozo, con entusiasmo, porque había en ellos un espíritu humilde. No había egoísmo, como mencionamos, no había envidia. Y cada uno decía tener lo mismo, era todo en común. No había aquí ninguna discrepancia en cuanto a qué se va a hacer con esto, qué se va a hacer con aquello. Era un espíritu donde podíamos ver nosotros que, más bien, donde el Espíritu Santo podía trabajar. Hermanos, nosotros aquí encontramos a un hombre que pues viene a ser un ejemplo, que se destaca dentro de toda esa iglesia primitiva como lo que debe hacer una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Nosotros encontramos a uno que vende la propiedad y entonces dice, trae el dinero y lo pone a los pies de los apóstoles. Posiblemente alguien esté pensando, pero ¿cómo es esto? Dice que era levita y los levitas se suponía de que ellos no tenían propiedades, que ellos vivían de lo que, pues, de la tierra común que había sido apartada para ellos y vivían inclusive de los diezmos que el pueblo aportaba. Entonces, ¿cómo es esto que tenía una heredad y la vendió? Bueno, hermanos, este no es el único caso de alguien que podía comprar una propiedad. Parece que comprar en sí una propiedad o venderla, pues no era ni pecado ni que se diga de que nunca tuvo. Porque, miren, Jeremías, por ejemplo. Voy a leer para ustedes Jeremías, capítulo 3, 32, verso 7. Dice, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y nosotros sabemos que Jeremías igualmente era del sacerdocio. Así que el hecho de que Bernabé, siendo levita, tuviera una propiedad y la vendiera, bueno, no nos toca especular a nosotros cómo es que había adquirido la propiedad. Podría haber sido a través de la esposa, no sabemos, hermanos. Pero lo que está aquí destacado es el hecho de que un levita podía vender una propiedad. La podía tener de alguna manera y la podía vender. Pero no es esto tanto lo que hay que destacar. Lo estoy trayendo a colación porque puede pasar por la mente de alguien, bueno, que cómo es esto de que era levita. Yo no lo estoy trayendo a colación porque quiero destacar eso. Quiero destacar el hecho, hermanos. Está escrito aquí. Esto para que nosotros miremos lo que es capaz de hacer una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida. Miren ustedes, el desprendimiento de lo suyo. Vender, hermanos, la heredad, traerla a los pies de los apóstoles, porque sin duda, con eso él sabía que podía suplirse las necesidades que estaban pasando sus demás hermanos en la iglesia. Hermanos, nosotros hablamos de la lluvia tardía en un contexto escatológico de dar un fuerte pregón, pero hermanos, no vamos a recibir ninguna lluvia tardía a menos que experimentemos la lluvia temprana. Pero hermanos, para uno saber si esa lluvia temprana ya cayó sobre mí, hay que pasarnos este filtro, miren que estamos leyendo, y mirar cómo andamos en este asunto, hermanos, de la liberalidad, de la dadivosidad, del compartir. Esto es un punto, hermanos, queríamos de analizarlo, ya sea de iglesias de sostén propio, de iglesias de la organización adventista, de la que sea. Este es un punto para analizarse. Nos hacemos llamar del pueblo remanente, nos hacemos llamar del pueblo profeso de Dios, pero cuando toca de ayudar a otro, ¿cómo actuamos, hermanos? Ya estoy aquí amonestando, pero es que tiene que ser así, mis hermanos. Así es. Nosotros tenemos aquí un siervo de Dios, llamado Bernabé, que llegó a ser un prominente, hermanos, un prominente ministro de Dios con el apóstol Pablo.
Pero nosotros tenemos aquí a un hombre que como fruto del Espíritu Santo tiene un espíritu, hermanos, de dadivosidad, de desprendimiento. Así que nosotros miramos lo que es capaz una persona de hacer cuando tiene el Espíritu Santo, y nosotros vemos que esta era una característica que distinguía a la iglesia primitiva. Era una iglesia solidaria, ¿no cree usted? Así es, pastor. Se desprendían de sí mismos. Exacto. Y el don de profecía nos va a ampliar, hermanos, este panorama de que estamos nosotros analizando aquí. ¿Qué dice Joselito? Dice de esta manera, dice, muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerlos de alimentos y de hogar. El relato declara que ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero y poseían los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia, vendiendo sus casas o sus tierras. Traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester. Aquí nosotros podemos encontrar que debido al Evangelio había familias pues separadas. Tal vez habían venido jóvenes al ministerio de la iglesia primitiva, o esposas, viudas o mujeres con sus hijos, y pues habían sido tal vez despedidos de sus familias por seguir al Señor, por creer lo que los apóstoles estaban predicando, a un Jesús resucitado, y obviamente venían pues desprovidos de muchas necesidades. Pero aquí vemos, pastor, cómo la iglesia suple esas necesidades. Vemos un ejemplo, no de una iglesia, pero de unos hijos de Dios dispuestos a vender lo que tienen para suplir las necesidades de la gente necesitada. A tal grado que la Escritura declara, ¿verdad?, que no había entre ellos ningún necesitado. Qué bonito, ¿no? Una iglesia de esa manera. Mientras usted está diciendo esto, yo estoy pensando en la iglesia Advenimiento. Y estoy poniendo mis ojos ahorita en todos los hermanos que están ahí el día sábado. Y estoy tratando con mi mente de identificar los rostros. Y al mismo tiempo estoy pensando en esta lección y digo, ¿cuántos de esos que están allí, que llegan a adorar, estarán pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil? Y yo no lo sé, o si lo supiéramos, ¿cómo actuaríamos? Entiendo de que la iglesia no es un lugar así como, pues un lugar donde pues cualquiera se tiene que aprovechar, pero tampoco debemos irnos al otro extremo de cerrar los ojos a las necesidades que puedan haber en alguno que otro hermano. Claro. Interesante que dice que como resultado del fanatismo religioso de los judíos, algunos de estos miembros que estaban llegando a la iglesia primitiva, pues se encontraban sin alimento y sin hogar. Pero ¿a qué llegaban ¿qué encontraban cuando llegaban a la iglesia primitiva? Encontraban una iglesia donde los hermanos que tenían dinero, dice, vendían sus propiedades y establecían un fondo común para ver cómo ayudaban a esa gente. Claro. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que en alguna manera podamos imitar este ejemplo, porque esta es una característica del verdadero pueblo de Dios. Así es. ¿Y qué sigue diciendo el don de profecía? Bien, quisiera también hacer notorio aquí, pastor, en esta lectura que si estaba llegando gente de hermanos con estas vicisitudes, nos da a entender que también el evangelio se estaba predicando en esta vaya la redundancia, en este estudio que estamos teniendo de la iglesia primitiva. Estaba llegando gente de toda clase y la iglesia estaba predicando el evangelio y estaba también ayudando a los necesitados que llegaban ahí a su iglesia. Así se debe de encontrar el pueblo de hoy en este tiempo. Mientras predicamos el evangelio, y a veces como iglesia he visto la necesidad, ¿no?, porque pertenezco a un ministerio que se ha dedicado
a través de estos medios a predicar el evangelio, y cuánto cuesta un ministerio de estos. Y pero también he visto cómo la iglesia ayuda a los necesitados en ciertos aspectos. Y eso es un gesto muy bonito, porque pues a pesar de que habemos personas que aún conservamos, puede ser egoísmo, el Señor aún así nos ayuda, ¿verdad? No quiere decir que continuemos así, no, es una amonestación para nosotros este estudio de esta mañana. Y que nuestro espíritu de la iglesia remanente pueda ser el mismo espíritu de la iglesia primitiva. Amén. Sigue diciendo la nota que dice: esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Note algo importante. Creo que el Espíritu es el que... Por eso la lección, el texto que encabezaba la lección de esta semana no viene muy al momento, porque dice que no contristemos al Espíritu. No, porque esta obra, el Espíritu es el que enternece el corazón, es el que hace una persona que sea humilde y que esté dispuesta a darse por la causa, no solamente en bienes, pero mire que hay una parábola también en la Escritura que dice que el Señor nos va a llamar a cuentas por el tiempo. Somos mayordomos y administradores de las cosas de Dios. Sigue diciendo aquí, dice que este era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de una alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiaba. Y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Tremendo. Hechos de los Apóstoles, página 58. Qué bonita lectura, qué bonito ejemplo tenemos aquí. Nosotros como, pues, más que nada, más que leer la historia o el nacimiento de la iglesia primitiva, debemos nosotros como creyentes, como miembros del pueblo remanente, tener en ellos un ejemplo, una lección importante para nosotros. ¿Cómo hemos de crecer? ¿En qué se mide el crecimiento de una iglesia? Se mide en su fidelidad, se mide en el amor, en la generosidad. Hermanos, tenemos, por ejemplo, a nuestro Señor, al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que se despojó de todo. Y se nos llama a nosotros también que haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Él. Amén. Y este es el sentir que tenía la iglesia primitiva, pastor. No sé qué más podemos añadir a No, solamente orar, creo, ahorita, Amén, para que el espíritu precioso que había en la iglesia primitiva se manifieste. sea el que haya también ahora. Así es. Y aquí, pues hay que pedir ese derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para que todo egoísmo, toda codicia y todas esas cosas que son de Satanás, hermanos, salgan de nosotros y podamos llegar a tener el espíritu de Bernabé, el espíritu de esos hermanos fundadores de la iglesia de Jesucristo. Oh, hermanos, ese era el espíritu que los apóstoles les introdujeron cuando ellos mismos fueron ungidos por el Espíritu Santo en el Pentecostés. Bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Y le decimos al Señor que nuestra iglesia, a la que tú perteneces, a la que tú te congregas y a la que nos congregamos nosotros y tenemos el privilegio de dirigir, oh hermanos, podamos llegar a este punto. Amén. Oremos, vamos, ¿qué les parece? Vamos a arrodillarnos Amén. para pedirlo al Vamos a Señor. Oh Padre Celestial, qué característica, qué espíritu más precioso el de la iglesia primitiva, donde había una solidaridad, donde podía perfectamente, Señor, pues suplirse las necesidades básicas de la gente, que en una necesidad, pues sin duda llegaban allí. Oh Padre, qué hermoso, hasta qué punto llegaron estos hermanos, de desprenderse de lo suyo, de las propiedades, de venderlas y traer el dinero, ponerlo a tus pies. Padre, este espíritu no se mira en estos tiempos. Y si bien es cierto, hay uno que otro allí de tu pueblo remanente que lo manifiesta, en su mayoría la iglesia se resiste a esto.
Es una señal clara que necesitamos de que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en las vidas de todos nosotros. Amén. Así que clamamos esta mañana, oramos para que el Espíritu Santo nos bendiga con un derramamiento grande en nuestra vida, al punto de que podamos llegar a dar estos resultados. Señor, ruego en esta hora por la Iglesia de Advenimiento, por el pastor aquí, Joselito Rentería, y este servidor, y todos los demás hermanos que componemos la iglesia. Ruego, Señor, para que nos despojes completamente de toda raíz egoísta y codiciosa que pueda haber, y al punto lleguemos, Señor, donde podamos reflejar esta característica de tu verdadera iglesia. Padre, esto fue algo espontáneo, fue algo que no lo hicieron a la fuerza, fue algo, Señor, que fue movido por el Espíritu. Oh, Señor, rogamos porque eso sea una realidad ahora. Y pedimos por el Espíritu Santo en nuestra vida hoy. Padre, te ruego que mientras los hermanos que están oyendo esta lección y van escuchándola, tal vez manejando, o están en algún lugar trabajando, oyéndola, te ruego, Señor, que también ellos quieran esto, sientan esta necesidad, donde todos podamos reflejar esta característica de tu verdadera iglesia. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor